Buenas tardes a todos desde México. Bienvenidos sean a este segundo seminario internacional de epistemología, segunda etapa, perdón, que hoy tenemos un gran discurso epistemológico desde nuestra conferencia magistral hasta las ponencias de nuestros estimados postdoctorantes en epistemología, quienes nos van a compartir su producción de esta etapa. Bien, es momento de dar paso al programa que tenemos preparado el día de hoy. Si bien es cierto, es una gran gala académica, también he de decirlo que es una gala muy sentida en lo personal y en lo humano. ¿Por qué? Porque la conducción estará a cargo de mi estimada amiga doctora Betsy Fernández desde Venezuela, un gran talento, una gran científica durante muchos años, profesora de grandes epistemólogos latinoamericanos y que hoy nos honra con la moderación de este evento. ¿Y qué más decir de nuestro gran conferencista, un gran amigo de esta triada? En años de desarrollo, de compartir experiencias, de compartir producciones en este campo de la epistemología y en programas postdoctorales, el doctor Miguel Chajín Flores. Es muy sentido con esta tríada de amigos ya de muchos años y que seguimos trabajando por el desarrollo de conocimiento latinoamericano. Por favor, estimada doctora Betsy Fernández, el escenario es suyo para la moderación de todo el evento. Muchísimas gracias, estimada doctora Dolores Vélez, ¿verdad? Estamos en la tarde de hoy, como lo dijo nuestra apreciada doctora, iniciando la segunda etapa de este Congreso Internacional y hoy nos vamos a degustar una conferencia extraordinaria del doctor Miguel Chajín Flores. El doctor Miguel es sociólogo, gran epistemólogo, diría yo, en este momento, ¿verdad? Con estudios de doctorado y postdoctorado, muy conocido, ¿no? También en Europa, porque así lo sé, en otras latitudes. Mi estimado doctor Miguel, por favor, usted va a iniciar este momento, va a contar con un tiempo más o menos de unos 40 minutos para dar paso luego a las agencias que tienen los compañeros en la tarde de hoy. Creo que se quedó congelada mi imagen allí, No, estoy bien, pero sí, ¿sí me está escuchando? sí, claro, la escuchamos bien. La Sí, doctora bueno, María Elena Arcón va a presentar las láminas pues, con las cuales nos va a disertar el doctor Miguel Chajín. Va a trabajar precisamente el paradigma dialógico, sus fundamentos para una nueva racionalidad científica. El escenario es suyo, apreciado doctor Miguel. muy amable, muy agradecido, muy agradecido. Bueno, la doctora Bessi fue mi profesora, yo siempre me he sentido orgulloso de mi profesora, la profesora Dolores fue mi profesora. Doctor Mario Vidal, compañero de estudio. A mí me da mucho gusto, mucha alegría realmente poder reencontrarnos bajo cualquier circunstancia. Incluso ya tuve la oportunidad personalmente de conversar con la doctora Dolores Vélez estoy en Colombia, en Valledupar, ¿ya? Una ciudad bastante calurosa, yo creo que la deben conocer por el vallenato, aquí se conoce por el vallenato. Bueno, eh, quiero compartirles, yo siempre preparo las presentaciones y tengo que pedir el favor a la doctora Betsy que faltando que será como unos 10 minuticos me diga, todavía estás en la introducción, todavía sigue en la introducción. Okay. Para poder, para poder realmente, yo digo, yo no controlo las diapositivas, sino que ellas me controlan a mí. Bueno, felicitaciones a la doctora Dolores, pues, por UDECIP México, por esta gran iniciativa de un círculo epistemológico y científico.
para América Latina. Yo creo que eso están marcando ya como la mayoría de edad. Eso va a tener seguramente unas lecturas geopolíticas que América Latina frente a, no sé si el derrumbe de Occidente, sobre todo de Europa en términos de decadencias de la cultura, nos corresponda a nosotros. Estoy hablando un poco conspiranoico, pero pienso que ya hay bastantes señales de que la vieja Europa de la cual nosotros hemos bebido y hemos sido de alguna manera colonizados también intelectualmente, de la cual también estamos agradecidos por el idioma y por muchas cosas, porque de todas maneras somos hijos también de Europa, pero yo creo que nos llegó el momento para América Latina y no precisamente pensando en las epistemologías del sur, o sea, yo tengo problemas incluso con ese concepto, o sea, pienso que las epistemologías no deberían tener ni norte, ni sur, ni este y oeste, sencillamente es la ciencia, la epistemología donde la ponga, ¿ya? Pero bueno, ya nos corresponde desde América Latina también atrevernos a pensar, quizás sea una herejía intelectual nuestra, ¿ya? Ya Pablo Freire hablaba en algún momento que bueno, que no era como una especie de teólogo autorizado, pero que podía cometer bellas herejías. Acá en el plano filosófico y epistemológico pudiéramos decir, bien, ¿por qué no nos damos la oportunidad de pensar también por nuestros propios medios? Y es así que vamos a llamar que este paradigma dialógico, de hecho, no voy a hablar de las raíces del paradigma dialógico, pudiera rebasar el marco de lo que quiero en el corto tiempo para exponerlo, pero sí plantear cuáles son los fundamentos de una nueva racionalidad científica. Estamos agradecidos, por favor, la siguiente lámina. Estamos agradecidos con Europa, pero especialmente con los presocráticos, con los filósofos presocráticos, en ese caso también con Occidente, de habernos dado los primeros elementos para el pensamiento dialógico. Pero bueno, aquí estamos pensando también lo dialógico desde otra dimensión. Eh, esta primera parte, luego de haber pensado, digamos, la racionalidad dialógica, desde una reinterpretación del filósofo argentino Mario Bunge, en términos de, él hace un planteamiento, ahorita vamos a ver como la estructura del pensamiento de Mario Bunge en cuanto a la racionalidad. Yo pues he reflexionado en términos más ontoepistemológicos, es decir, de todas maneras, quien piensa es el ser humano. Ahora estamos diciendo que las máquinas también piensan, ese es un debate que realmente está abierto. Pero si hay que pensar el pensamiento, y hay que reflexionar sobre la base del conocimiento científico, hay que pensarlo desde el hombre. Así que ese hombre o ese ser humano es un ser moral, regulado pues, por normas. eh, no hay cultura sin valores, evidentemente. Y es un ser relacional en todos los sentidos. El ser humano, pudiéramos decir que el ser humano es relacional y una de las relaciones son las relaciones morales, y que implican relaciones del hombre con el hombre, las relaciones del hombre con Dios. Pero es un ser también psicológico. Así que eso implica que tiene motivaciones, que tiene emociones. Fíjense que hablamos incluso de inteligencia emocional y de múltiples inteligencias. Tiene un yo, ¿verdad? Mantiene relaciones primarias, como por ejemplo las familiares, que también es un ser social, que se organiza de muchas maneras, creando instituciones, y que por lo tanto genera grupos, y eso es uno de los referentes, y también, obviamente,
está entretejido en muchas relaciones. Pudiéramos pensar en Donati allí, en la sociología relacional, no solamente secundaria, sino también las interpersonales, que es un ser económico, que es un ser que se transforma, que se adapta al mundo, que busca resolver, ¿no?, sus problemas, sus necesidades básicas, que es un ser que obviamente tiene en el trabajo y en las múltiples expresiones del trabajo la forma de garantizar su subsistencia y que entonces pudiéramos decir que tiene relaciones de producción. La siguiente, ¿no? Otras, otras relaciones, la siguiente, por favor. ¿Ya? Otras relaciones son que el ser humano es un ser político. Obviamente eso significa que hay jerarquías sociales, que hay relaciones de poder. Es un ser cultural que define este modo de vida. Habría que pensar incluso en si hay un modo de vida, hay un modo de ser latinoamericano. ¿Ya? De quiénes somos nosotros. Aquí tenemos un elemento de identidad, ya que los que estamos reunidos aquí y reflexionar en torno a esa identidad, obviamente también nos dará pie para pensar la racionalidad. Que el ser humano, yo estoy planteando como un contexto, digamos, socioantropológico de la epistemología, o sea, no estoy pensando que la epistemología se construye sobre la base del saber, de los elementos, incluso de los aspectos no solamente cognitivos y cognitivos, sino que se construye sobre la base del ser. De ahí que he planteado que esta es una reflexión más ontoepistemológica. Obviamente el ser humano es un ser biológico, ¿verdad?, un ser natural, y por tanto, o sea, nosotros podemos decir que pensamos también con el cuerpo. ¿Ya? Es un ser trascendente, un ser espiritual, ¿ya? Busca sentido a la vida, tiende a creer en Dios o a crearse dioses. Sí, sí, la siguiente. Esto implica que hay una condición multidimensional del ser humano. Vamos a hablar en esta diapositiva de las fuentes de conocimiento. Estas fuentes de conocimiento implica también las representaciones sociales. Ahí habría que ver, bueno, podemos hablar de conocimientos y representaciones sociales. No, es imposible, porque el conocimiento se representa. Y cuando hablamos de doxa y relacionamos, por ejemplo, la doxa con los saberes cotidianos, obviamente estamos hablando de representaciones. Cuando, por ejemplo, acá en América Latina, alguien como Lando Falborda dice los sentipensantes, estamos hablando de las representaciones. Y esto para plantearle que esas dimensiones humanas que acabo de escribir rápidamente, que tienen que ver en lo cultural con el lenguaje, la comunicación, y que por lo tanto implica que hay unas formas de ver, vamos a decir, una perspectiva, o perspectivas, es lo que daría base para hablar de una racionalidad conceptual. O sea que cuando Mario Bunge nos plantea que la racionalidad no es, digamos, una sola, como por ejemplo en el pensamiento hipotético deductivo o del método científico, que se piensa la racionalidad como una sola lógica. Realmente no hay una sola lógica, hay diversidad de lógicas que Mario Bunge las plantea como lógica. Ahorita la describimos, qué significa cada una de ellas: la lógica conceptual, la lógica lógica o la racionalidad lógica, la racionalidad metodológica o la lógica metodológica, la racionalidad nociológica, ontológica, evaluativa y práctica. Y yo le agrego, digamos, a esa taxonomía de racionalidades una que la considero como trascendente, racionalidad trascendente. Entonces, siguiendo con la idea, desde las dimensiones humanas, la dimensión social, para mí es una dimensión soporte de la razón. O sea, para mí no hay racionalidad, no hay razón, o sea, sin que sea social. O sea, no existe una, vamos a decir, razón subjetiva individual. Es imposible realmente
sin la comunicación, ahí pudiéramos incluso hasta relacionarlo con Habermas, sobre la teoría de la acción comunicativa o la racionalidad comunicativa, no es posible desarrollar la racionalidad o las racionalidades, o podríamos incluso relacionarlo con Thomas Kuhn en cuanto a las comunidades científicas, sin pensar que el conocimiento es una construcción social. Por tanto, también vamos a decir que la lógica, y piense en estos momentos, piense nomás así, en la lógica dialéctica. La lógica dialéctica, no podríamos pensar la lógica dialéctica sin pensar en materialismo histórico, o sea, no solamente está el materialismo dialéctico, sino el materialismo histórico, y el materialismo histórico ligado a una cierta concepción de sociedad. Eso quiere decir que la lógica es una construcción, ¿verdad?, social. La dimensión económica, ¿verdad?, que nos plantean desde el mundo del trabajo. El mundo del trabajo implica una, digamos, perspectiva de transformación de los recursos, de las posibilidades de existencia, y esta ratio, vamos a decir que esto nos da base para pensar que todos, dentro de las representaciones, incluso por sentido común, requerimos ciertos procedimientos. O sea que vamos a decir que la lógica metodológica tiene por eso también, o pudiera tener también, una base social o una dimensión humana en la economía, ya que, o sea, las metodologías, es más, pensemos en este momento en, qué sé yo, en Taylor, sobre los métodos de trabajo, o sea, sobre la forma como, ¿verdad?, se organizan los procesos productivos. Bueno, ahí tendríamos un buen ejemplo de racionalidad, ¿verdad?, metodológica. La dimensión psicológica, bueno, es que no podemos pensar en la mente desde lo cognitivo y de lo cognitivo, y pensar el conocimiento sin actitudes, o sea, cuáles son las actitudes científicas. Y es más, no pudiéramos pensar incluso en la ciencia, piense usted en la ciencia crítica, por ejemplo, o en paradigma crítico social, sin pensar en unas ciertas motivaciones, como por ejemplo la motivación hacia la emancipación, hacia los procesos de liberación. ¿Qué quiere decir ello? Que verdad que los procesos, vamos a decir, la racionalidad nociológica o sea, tienen un soporte en la condición psicológica del ser humano. En lo biológico, el ser humano es contextualizado, o sea, ¿no? Y ahí pudiera decir, bueno, fíjense que hay perspectivas epistemológicas que no condicionan el conocimiento a, ¿verdad?, a contextos, y por eso en el caso de las ciencias experimentales, digamos, se evita que entre comillas, los sesgos que producen los contextos, pero es que en el caso, por ejemplo, de las ciencias sociales, no podemos hablar de ciencia social sin el contexto donde se genera y donde se estudia, ¿verdad?, la sociedad. Así que esa condición biológica es una condición, ¿verdad?, contextualizada. Así que, por plantearlo de esta manera, la sociología es una ciencia de contexto, es una ciencia de territorio, ¿ya? Esto implica que pudiéramos pensar la racionalidad ontológica como un cierto producto de la condición biológica del hombre. Mire cómo yo estoy, vamos a decir que reinterpretando a Bunge, planteando que hay una condición, ¿verdad?, una condición humana, ontológica, de manera general, detrás del elemento epistemológico. Igual pasa con la dimensión de los valores, con la dimensión humana, de lo moral, de los deseos. ¿Y por qué deseos allí? Porque, o sea, no hablaríamos de valores si realmente los deseos como impulsos no fueran sometidos, ¿verdad?, a un cierto constreñimiento. Y entonces, y no pudiéramos hablar incluso de valorar o de evaluar sin esa condición moral. O sea, ya sea desde lo intrínseco o de lo extrínseco, siempre toda evaluación implica que hay unos criterios de valoración se enmarcan en la perspectiva moral de quien los asume, ya sea que se hable de una perspectiva, por ejemplo, positivista, de neutralidad valorativa, ya sea que se plantee desde una perspectiva crítica,
emancipatoria, o sea, siempre el proceso evaluativo implica un sesgo moral. Desde lo político, ¿verdad? Los sentidos, ¿verdad? Los intereses, sobre todo pues los intereses, fíjense que de alguna manera en la clasificación, en una clasificación de, por ejemplo, de Habermas, de los paradigmas están los intereses llamados intrateóricos, lo que tienen que ver con la racionalidad, por ejemplo, científica, empírica, instrumental, con respecto a las racionalidades que están más relacionadas con aspectos interpretativos, con respecto de contextos, con las experiencias vitales, con las ubicaciones, los intereses de clase, por ejemplo. Entonces vamos a hablar ahí que hay una racionalidad práctica, ¿ya? Detrás de la racionalidad práctica hay una condición política, es lo que quiero decir. Y la dimensión que vamos a decir que yo le aporto allí al planteamiento de Bunge es la dimensión espiritual. Allí, bueno, por lo espiritual es un concepto polisémico, ahí daría como para muchas cosas, entre ellas pues la relación con lo divino, bueno, como se entienda lo divino, pero es más una condición de sentido. O sea, fíjense una cosa, María del Rosario Rores, también epistemóloga latinoamericana, nos hablaba de los paradigmas, ¿verdad? Como unos supuestos básicos subyacentes. O sea, ¿qué es lo que hay detrás? El científico no es un ser, no es un ser humano que tiene intencionales, que cree o no cree en Dios, que cree o no cree en el hombre, etcétera. Así que no podemos pensar también la ciencia y la racionalidad científica sin una condición espiritual. Bueno, la siguiente, por favor, la lámina de racionalidad de la ciencia, en la que yo quiero pues, establecer una comparación entre el pensamiento, digamos, de Bunge y lo que yo, digamos, estoy proponiendo como racionalidad dialógica. En la racionalidad, pues, en la racionalidad conceptual, ya sabemos que de dónde deriva esa racionalidad conceptual, ¿no? Esa queda aparte, digamos, yo dejo la presentación también acá, y bueno, y queda grabado, pero vamos a decir que la racionalidad conceptual en Bunge lo que quiere es minimizar la borrosidad, o sea, la vaguedad, el lenguaje científico, que es un lenguaje, vamos a decir, técnico, formal, mientras que la racionalidad vista de una forma ampliada, por decirlo de otra forma, o sea, una forma, cuando digo ampliada, implica que no solamente el sujeto epistémico es el investigador, sino que hay diversidad de sujetos epistémicos, incluyendo las comunidades. No pudiéramos hablar de esta forma, por ejemplo, sustentar la investigación acción participativa, no pudiéramos hacerlo sí, o incluso gran parte de la investigación cualitativa sin considerar que ese sujeto epistémico no es solamente el investigador solitario, sino que están también las comunidades o los otros, ¿verdad? Es como dimensión de los saberes que también son válidos y que pueden de alguna manera dialogar con la ciencia formal, por plantearlo de esta forma. Entonces, en la racionalidad conceptual hay unas referencias a las lógicas de exposición, y ahí tendríamos que mirar desde qué tipo de códigos. Entonces, los códigos, ¿verdad? Los códigos, una comunidad quizás no tenga un discurso sobre qué puede entenderse un discurso, vamos a decir, elaborado para pensar en Bernstein sobre lo que es el desarrollo o sobre lo que es la libertad, pero en la forma como lo expresa, en la forma como vive, ya se pudiera encontrar que realmente le subyace una manera de entender el desarrollo y la libertad. Igual pasaría con la racionalidad lógica que desde Bunge pliega por la coherencia, evitar la contradicción, ¿verdad? Ahí está el uso básico de la matemática para el estudio de cualquier realidad. Mientras que acá en planteamiento, ¿verdad? Que yo estoy haciendo, la lógica se refiere más al tipo de inferencias utilizadas, ¿ya? Digamos, vamos a llamarlo de métodos de pensamiento, ¿ya? Y ahí hay de los pensamientos, por ejemplo, inductivo, deductivo, digamos, como métodos clásicos de la forma de razonar,
como los procesos incluso metacognitivos, integrativos del conocimiento, ¿ya? Ahí ya estaría pensando yo incluso en la visión de la sociología integrada o de los lenguajes o de las construcciones metateóricas en la que realmente se articulan las lógicas, o sea que lo deductivo e inductivo pueden estar relacionados. En lo metodológico, Bunge plantea digamos, la capacidad de demostración prácticamente a partir de los datos favorables que correspondan a ciertas hipótesis, o sea, ciertos planteamientos previos de organización del conocimiento y del proceso de investigación, mientras que acá se refiere, vamos a decir, a la lógica en uso, y eso significa que la ciencia desde esta perspectiva metodológica, desde lo dialógico, no va como paso a paso proyectándose, planificándose, sino que hay un proceso, vamos a decir, abierto, participativo, en la que de alguna manera el conocimiento se construye, y ahí en estos momentos estoy pensando en un filósofo venezolano, ¿verdad? José Padrón, que no era amigo de las metodologías, porque pensaba que constreñía los procesos, ¿verdad?, de investigación científica, porque el investigador de una u otra forma genera ciertos elementos, o sea que en el mismo proceso investigativo se van produciendo, ¿verdad?, una cierta flexibilidad metodológica. Entonces, acá hay una flexibilidad metodológica dentro de lo dialógico. En la dimensión nociológica, se valora mucho desde la perspectiva de Bunge. O sea, recuerden que Bunge fue físico, ¿verdad? El apoyo empírico, mientras que el apoyo, cuando hablo de apoyo empírico, y estoy hablando también del apoyo, vamos a decir, empírico analítico, el apoyo, ¿verdad?, de lo cuantitativo incluso sobre lo cualitativo. Recuerden la posición de Bunge frente al psicoanálisis, o sea, descalificándolo. En ese sentido, ¿verdad? Desde la perspectiva de la lógica nociológica, desde lo dialógico, hay más un proceso, digamos, de cómo se manejan las evidencias a favor. Obviamente las evidencias tienen que ser evidencias empíricas, o sea, así sean evidencias, vamos a decir, de datos cualitativos o subjetivos, pero, o sea, cómo los datos no necesariamente tienen que estar estructurados dentro de unos modelos matemáticos, sino cómo, de alguna manera, el investigador integra los procesos, los datos a procesos cognitivos. Entonces, allí estaríamos diciendo, incluso a favor de la idea del doctor Padrón, de los estilos de pensamiento como paradigmas, que de acuerdo a los estilos de pensamiento también se generan paradigmas. En lo ontológico, en la visión de Bunge se adopta una concepción del mundo coherente y compatible con el grueso de la ciencia. Vamos a plantearlo de otra manera. La visión la visión de la perspectiva, digamos, de la ciencia que le llaman newtoniana, ¿ya? De que un conocimiento está soportado en otro conocimiento y así se continúa el proceso, mientras que en la perspectiva ontológica, como se está planteando acá, vamos a decir que las lógicas son referenciales, ¿ya? Y eso quiere decir que depende, hay una lectura de contexto, o sea, de contextos diversos, o sea, no es la misma cosa pensar la IA, por poner un ejemplo, desde los creadores, desde las organizaciones que manejan la IA, a pensar la IA desde los diversos actores que trabajan con IA. Entonces, hay toda una cantidad de contextos que son teóricos, ideológicos, doctrinales, etcétera. ¿Ya? En lo evaluativo, la racionalidad de Bunge plantea, digamos, pregar por metas que además de ser alcanzables, vale la pena alcanzar, o sea, como quien dice, es una dimensión pragmática, por plantearlo de esa forma, y para diferenciar un poco de lo práctico allí, en términos digamos, de la eficiencia del conocimiento, la efectividad, etcétera. Mientras que acá, dentro de lo evaluativo,
está, digamos, la relación con los propósitos y las metas. O sea, que la evaluación, de alguna manera, pensemos en la pobreza. O sea, la pobreza no tendría que ser una medida monetaria. También hay unos elementos subjetivos de la pobreza, ¿verdad? Entonces, habría que entender cómo quizás la pobreza tiene un discurso y el discurso puede reproducir incluso y crear la misma pobreza. Entonces, allí planteamos una lógica mucho más amplia que la lógica evaluativa de Bunge. Desde la racionalidad práctica, digamos, adoptan medios que puedan ayudar a alcanzar las metas propuestas. ¿Ya? Vamos a plantearlo de esta forma. En la metodología de la investigación se adoptan técnicas que permitan llegar al objeto de conocimiento, mientras que acá en la racionalidad dialógica vamos a decir que la lógica tiene que ver con la aplicabilidad o puesta en escena del discurso. ¿Cómo así? ¿Verdad? A ver, yo mi tesis doctoral la hice en una comunidad pensando no solamente en estudiar el tema de la pobreza, sino cómo hacer para que la gente superara la pobreza extrema. Entonces, allí vamos a decir que se da la condición de ciencia modo 2, en la que el avance de conocimiento se produce en el contexto de su aplicación. De hecho, la IAP trabaja en esa dimensión y por eso yo trabajé IAP en la tesis doctoral. Y por último, la racionalidad trascendente, como una que no fue abordada pues Bunge llegó hasta la racionalidad práctica. Es una racionalidad que yo le agrego al asunto porque es que, a ver, ¿cómo quitarle sentido, ¿verdad? Al ser humano. Yo ahorita estaba escuchando una entrevista y lo comenté, una entrevista que le hicieron a Benjamin Carson, que fue la primera persona que hizo una separación de siameses, que ahora tiene otro, ya no se le da el nombre de siameses, una separación, ¿verdad?, de gemelos. Él, bueno, o sea, casi no se conoce como científico, pero fue una persona que ha hecho muchas separaciones y sobre todo ha trabajado el cerebro y cómo uno si lee, ¿verdad? Y el libro de él, incluso ve la película que se hizo sobre él y todo, ve cómo puede uno ver cómo hay un ser, ¿verdad? Hay un ser incluso religioso, cómo hay unas intencionalidades en la madre de él, en que de alguna manera subyacen al proceso de la construcción científica y de las operaciones, ¿verdad?, de la aplicación de la ciencia. Y vamos, yo no sé, doctora Betsy, no me está dando alarmas de cómo vamos con el tiempo, porque bueno, porque creo que va voy bien. escribiendo bien allí sus láminas, pero si puede acelerar un poquito, por supuesto. Voy a ver, estoy tratando de hacerlo, pero me va a costar un poquito de trabajo. Mire, voy a pasar, voy a dejar esta lámina de teorías de la ciencia y encima de la ciencia. Incluso no voy a detenerme en ninguna de los elementos. Mire, esta lámina que está allí, esta diapositiva que está allí, fue la base de una conferencia que dicté precisamente en México, en la UNAM, pero era un evento de la FIS, de la Federación de Instituciones Científicas. Ya, eso fue en el 2010, comparando, miren, la racionalidad dialógica, o sea, ahí incluyo la dimensión trascendente, comparando la discusión entre, vamos a decir, la ciencia desde una perspectiva empírico-analítica con la ciencia desde una perspectiva, o sea, vamos a plantearlo de otra forma, la ciencia desde una perspectiva cuantitativa con la ciencia de una perspectiva cualitativa. Voy a dar un solo ejemplo de eso porque lo demás queda ahí en la conferencia que se puede recuperar. Mientras que en la dimensión conceptual, la ciencia de una perspectiva, vamos a decirle, cualitativa, emergente, implica un intercambio de lenguajes, por ejemplo, de los saberes tradicionales. Piensa en la medicina empírica, o sea, cómo la medicina empírica tiene también una cierta validez o una validez. Los lenguajes obviamente muy diferentes al lenguaje técnico especializado de las ciencias nomotéticas, o sea, de las visiones cuantitativas de la ciencia. Entonces, ese es un solo ejemplo para decirle de que hay desde esta taxonomía, o sea, desde lo dialógico, uno pudiera incluso comparar, aplicarse mismo a las lógicas de las ciencias o de los paradigmas científicos
aunque la propuesta, digamos, de paradigmas que yo hago, vamos a decir, sobrepasa a reducir la ciencia a dos, ¿no? A dos perspectivas, cuantitativa, cualitativa o empírico-analítica, histórico-hermenéutica y crítico-sociales que están hermanadas. O sea, hay una visión mucho más amplia. Pero aquí está, por plantearlo así, digamos, una de los componentes fuertes de este planteamiento que también voy a pasar rápidamente, vamos a dejar unos segundos allí la diapositiva, para decirle que la ciencia en esto depende de los estilos de pensamiento, ¿ya? O sea que usted dirá, bueno, pues ¿cómo así el estilo de pensamiento? O sea, pues, si la ciencia es más un producto de conocimiento, y usted me está hablando de estilos de pensamiento, o sea, de lo cognitivo, no de lo cognitivo. Pues bien, ya, y vuelvo a citar a José Padrón allí, el filósofo venezolano, dentro de la concepción de que si nosotros tenemos, voy a plantearlo de esta forma, a ver, si nosotros pensamos que hay unos estilos de pensamiento y que esos estilos de pensamiento podríamos tener como soporte, o podrían tener como soporte los temperamentos, en la perspectiva incluso de cómo Hipócrates planteó los temperamentos, recuerden, flemático, sanguíneo, colérico, melancólico. Bueno, entonces, si hay un estilo de pensamiento controlador, ¿ya? Que lo podríamos incluso asociar con el melancólico, donde se facilitan los temas ya conocidos, los fáciles de manejar, donde la lógica es más de análisis, de observación, de atención, donde se memoriza, se capta rápidamente sin tener que reflexionar tanto, donde le gustan las respuestas que estén contenidas en aprendizaje previo, etcétera, frente a un pensamiento planificador donde, ¿verdad?, la lógica conceptual se facilita, digamos, los procedimientos, la aplicación de métodos, de técnica, donde la racionalidad lógica está más en la clasificación, en la comparación, en que se prefiere organizar, en lo que metodológico le gusta, digamos, seguir secuencia de acuerdo a modelos presentados. Estamos diciendo aquí que hay unos elementos, ¿verdad?, de tipo cognitivos que son soporte de los paradigmas epistemológicos. La siguiente lámina de estilo de pensamiento, parte 2, nos plantea también un pensamiento innovador. El innovador lo podríamos relacionar incluso con el famoso, ¿verdad?, este temperamento colérico, ¿ya? Se le facilitan los temas novedosos o poco conocidos. O sea, no es la misma cosa pensar en la ciencia en términos de innovación, de construcción de nuevo conocimiento, de la reproducción científica desde la perspectiva de pensamientos, ¿verdad?, heredados. Entonces, son dos estilos de pensamiento muy diferentes. La lógica puede producir sus propias ideas o conceptos originales, ¿ya? Ahí en este pensamiento innovador cabe digamos, la intuición como forma de conocimiento, ¿verdad?, que no cabría dentro de una visión. A ver, cuando uno estudia el método científico no hablamos de intuición, ¿cierto? Aunque realmente cómo pensar una hipótesis sin pensar en la intuición. O sea, ¿qué quiere decir allí? Que hay un estilo de pensamiento que subyace a las formas, ¿verdad?, tradicionales incluso de ver la ciencia. Ejemplos, y ahí están los otros ejemplos de las otras dimensiones de la racionalidad. Pensamiento negociador, pudiéramos relacionar el pensamiento negociador incluso con un temperamento de tipo sanguíneo, ¿verdad?, muy relacional, donde se le facilitan los temas de debate, de discusión, de lectura, de interpretación, la capacidad de persuasión, de búsqueda de consenso, donde se trabaje, ¿verdad?, por cooperación. O sea, pensemos incluso en la perspectiva kuhniana de las comunidades científicas. Ahí estaríamos pensando en el pensamiento, ¿verdad?, de un negociador como estilo de conocimiento. Miren el cuadro de los estilos de pensamiento como paradigma, ¿ya? En el estilo de pensamiento como paradigma, pudiéramos decir, bueno, el pensamiento controlador es la base para pensar un paradigma de tipo descriptivo, naturalista, empirista, ¿ya? El paradigma, y mire, el paradigma, perdón, el pensamiento planificador nos permite pensar un paradigma más comprensivo, más normativo, más fenomenológico.
¿ya? Y miren una cosa, estoy utilizando conceptos que regularmente usamos en la investigación, ¿no? Pues si la investigación es descriptiva, si la investigación es comprensiva, si la investigación es explicativa, si la investigación es interpretativa, y resulta que ya a esas, digamos, niveles de conocimientos son los soportes para pensar en paradigmas, o sea, en este caso, paradigmas empiristas, fenomenológicos, genéticos o empírico-analíticos, como lo queramos llamar, o paradigmas de tipo interpretativo. Entonces, siguiente, ¿verdad? Por los paradigmas epistemológicos ya expresados en detalle, miren esta lámina, ya, no sé en este momento porque como no vi la lámina anterior, me salí de la presentación debido a que no se veían algunas cosas y entonces seguir la presentación por mi lado, entiendo que allá se está proyectando. Si este cuadro de paradigma epistemológico en detalle, miren lo que, yo creo que este es el principal cuadro, digamos, del planteamiento, y yo creo que ya incluso ahí podría ir cerrando. Miren la cosa, si hay una racionalidad, digamos, científica, partiendo de Bunge y ampliada después bajo otra dimensión, conceptual, lógica, metodológica, nociológica, ontológica, evaluativa, práctica, donde lo conceptual implica lo, lo conceptual implica la exposición, el lenguaje o código del discurso, ¿ya? Nosotros pudiéramos decir, bueno, esa racionalidad conceptual o esa exposición o lenguaje o código del discurso lo pudiéramos ver desde el pensamiento controlador o paradigma descriptivo en el énfasis en la memoria. Entonces tú dirías, con razón, ¿verdad? Todo esto, la revisión del estado del arte, o sea, la dependencia del estado del arte, fíjense, a veces las exigencias de los doctorados o incluso maestrías, de decir es que debe tener tanta cita, es que las citas deberían ser de tal año a tal año y todas las cosas, es que debe haber una tradición científica miércoles, y entonces, si no se, o sea, si las respuestas o sea, las bases, ¿verdad?, referenciales de la investigación no están en ese marco, entonces, ¿qué haríamos? O sea, se descalifica, incluso los pares evaluadores descalificarían trabajos importantes si lo pensamos desde esa dimensión epistemológica del pensamiento, ¿verdad?, descriptivo y bajo una condición de pensamiento controlador. En cuanto al pensamiento planificador o comprensivo, vamos a decir que la ciencia es vista más desde los códigos de lenguaje en términos normativos, o sea, en términos, digamos, formales, en términos procedimentales, ¿ya? Entonces, piensan, no necesariamente tiene que ser de derecho, desde la contabilidad, que pensemos así, ya mucha ciencia se hace bajo esa condición de ser estricto a los procedimientos, ¿verdad? Y no, digamos, a marcos un poco abiertos, o sea, que puede, por ejemplo, en el caso del pensamiento innovador, hombre, el pensamiento que no surge en el contexto, ¿verdad?, del lenguaje científico, ¿cómo hacemos con eso? O sea, ¿cómo hacemos con el pensamiento, ¿verdad?, creativo, ya que sería lo propio de un paradigma planteado acá como genético o explicativo. En el pensamiento negociador implicaría, digamos, que esa lógica conceptual sea más, y cuando nosotros hablamos de construcción colectiva de conocimiento, cuando hablamos de conocimiento cooperativo, cuando hablamos de verdad de comunidades científicas, pues posiblemente estemos hablando precisamente de esa perspectiva, digamos, de paradigma y en este caso relativista, ¿ya? Entonces, miren, todos esos elementos que tenemos aquí, yo por falta de tiempo no quiero seguir con las demás lógicas, la lógica, por ejemplo, del pensamiento en términos de inferencia, o la lógica metodológica en términos de los usos, los pasos para la corroboración, o la lógica desde lo nociológico como el descubrimiento y manejo de evidencias. Todas ellas tienen, ¿verdad?, una manera, vamos a tomar la metodológica, por saltarme ahí una como ejemplo. Una cosa es el pensamiento desde la perspectiva de digamos, de las metodologías inductivas,
que pensamiento desde digamos, de los tipos ideales, la perspectiva, ¿verdad? Pensemos en este momento desde Weber, ya, de la condición de los tipos ideales, no ideales en términos de idealización, sino como construcciones que sirvan de modelos que nos permitan entender la realidad. Mientras que en el caso de un paradigma más de tipo genético, como la perspectiva empírico-analítico, digamos, la lógica metodológica es más de tipo hipotético-deductivo, o sea, donde está el método científico. Mientras que dentro de un pensamiento, ¿verdad? Dentro de una investigación y dentro de un paradigma de tipo cualitativo, relativista, vamos a decir que lo metodológico se construye de manera intersubjetiva. Entonces, ¿qué estamos planteando también ahí? Voy a pasar a la siguiente, el vacío ideológico, que de alguna manera la ciencia se encuentra fragmentada. O sea, los paradigmas tienen también una fragmentación de las lógicas de la ciencia, y lo que propone la perspectiva dialógica es la integración de esas cuatro perspectivas, es decir, de la perspectiva descriptivo empirista con la explicativa racionalista, con la comprensiva normativa y con lo interpretativo hermenéutico. O sea, de eso, digamos, se trata lo dialógico. Bien, vamos, en la arquitectura de la integración dialógica hay una lámina allí, ¿verdad? Que plantea, digamos, elementos vamos a, por lo menos a tomar un solo ejemplo, ¿ya? En la dimensión racional, de la racionalidad como base, la base filosófica de un pensamiento naturalista sería el empirismo, ¿verdad? Como base filosófica, como problema desde lo lógico sería el qué investigar, y desde el elemento de conocimiento sería el objeto, ¿verdad? De conocimiento, siempre y cuando, ¿verdad?, sea un objeto operacionalizable, ¿verdad?, cuantificable regularmente. Dentro del nivel de conocimiento está, digamos, que sea descriptivo, ¿ya? Ya pudiera ubicar incluso el positivismo dentro de esa perspectiva controladora naturalista, que lo ontológico, digamos, implique mirar el movimiento, la dinámica de eso, ¿verdad? Que estamos como fenómeno, como objeto de estudio, que desde la perspectiva evaluativa se vea, digamos, las relaciones entre, ¿verdad?, entre los componentes, por ejemplo, las relaciones de un objeto de estudio como las relaciones de variables, dentro de la perspectiva, digamos, práctica, se vean las modificaciones o accidentes de ese objeto, ¿verdad?, de estudio, y desde la perspectiva, digamos, trascendente, se trate de identificar la energía o el movimiento de ese objeto, ¿verdad?, de estudio. Bien. 5 minutos, Manuel. Miguel. Ok, yo puedo romper el protocolo de la siguiente manera. Alguien, le quedan un par de láminas, ¿sí? Que usted misma me haga. Bueno, es mi tiempo, ok. Usted misma hágame de todo lo que yo he dicho, hágame una pregunta, y así sería mejor controlar los 5 minutos que le voy a hacer una pregunta. Okay. Le voy a hacer una pregunta que aparece en el chat. Alguien comenta que si se puede hablar de una dimensión emocional, que si estaríamos entonces en el ámbito de la psicología. Y más adelante, alguien también pregunta que si se puede mentir o algo así. El paradigma dialógico permitirá una mentira, dice, una falacia como parte del diálogo. Gracias. Muy buena pregunta, le cuento. O sea, si yo tengo que plantear la relación de lo emocional, lo incluyo en lo psicológico. A ver, ya, pensemos en esta forma, y no pensemos solamente en la ciencia, sino en las profesiones. O sea, realmente, mire, le doy el ejemplo mío, ya. Yo quise estudiar psicología, gracias a Dios y a un buen psicólogo que me entrevistó, que me vio la cara de loco seguramente, porque yo tenía hasta sabía cuál era el examen, o hice un buen examen, pero el hombre tuvo que haber visto algo en mí que dijo, eso va a ser un problema, ¿ya? Eso no es... ¿Por qué quería yo ser psicólogo? Porque yo tenía una cantidad de dificultades, entre esas estaba pensando suicidarme, ¿ya? Vamos a decir que la bibliografía de esto que le voy a plantear está en El hombre en búsqueda del sentido de Víctor Frank, ¿ya? Ni siquiera le estoy hablando, ¿verdad?, de Coleman, con la inteligencia emocional. O sea, la dimensión
psicológica está detrás de lo, o sea, había una razón, yo Claro. quería, ¿verdad? Yo quería superar mis problemas y creía que estudiando psicología iba a superar mis problemas. O sea, ¿cuánta gente? Una vez le preguntaba a un niño, ¿y tú por qué quieres estudiar medicina? Y me decía, es que mi hermanito se va a morir, mi hermano, yo realmente, o sea, quería, o sea, eso cualquiera diría, eso no tiene nada que ver con la ciencia, no, claro, eso es una condición humana, o sea, ¿cómo vamos? Y eso es lo que estamos, ¿cómo vamos a separar la racionalidad de la condición humana? Entonces, obviamente la respuesta es positiva. De igual manera, cuando se habló de la mentira, o sea, entonces mentir es un problema moral, ¿ya? A ver, ya, ¿cuántos investigadores no terminan acomodando, acomodando los resultados de la investigación para favorecer una postura ideológica? Es más, yo le voy a dar también un ejemplo mío. Ya, yo era marxista, ya como, o sea, salí de la universidad como marxista, incluso hice pininos con una de las guerrillas aquí en Colombia, con el ELN, era premilitante, quería cambiar el mundo, transformarla, y bueno, ya tenía mi visión. Ya, resulta que comencé a hacer un trabajo con campesinos y yo decía, yo no entiendo cómo es que estas personas que supuestamente estaban, o sea, eran oprimidos, estaban explotados, estaban, ¿verdad?, que deberían tener una conciencia de clase, etcétera, actuaban de manera contraria a lo que debería, o sea, a lo que la teoría me decía. O sea, ¿qué me generó eso? Una crisis existencial tremenda, porque yo decía, bueno, moralmente hablando, ¿cómo puedo yo, verdad? Yo tengo la teoría y la teoría me dice esto, pero en la práctica yo estoy viendo una cosa diferente, ¿verdad? Bueno, ese fue yo pudiera decir que incluso hay un problema moral en una de las cosas que me llevó a ser crítico del marxismo, ¿ya? Yo hoy pues, no soy marxista precisamente por alguna de esas, digamos, contrastes entre la teoría, entre comillas, o las conceptualizaciones con la aplicación. ¿Hay lugar para Muy otra bien. pregunta o cerramos allí? La doctora Dolores tiene la mano levantada. Sí, Gracias, muy bien. Ajá. Gracias por cederme la palabra. Decirle a todo nuestro distinguido auditorio que es un disfrute escuchar al doctor Chagin. Ciertamente la última vez que platicamos personalmente, 4 horas y nos corrieron del café donde estábamos, ¿no? sí, sí, Entonces esto es sí, sí. interminable, pero sí me gustaría preguntarle, amigo, este sentido. Basarat Nicolescu en su obra de la transdisciplinariedad considera que efectivamente es importante la dialógica. A su vez, Edgar Morin en su propuesta del pensamiento complejo dice es que la complejidad también suma a la transdisciplina y a la dialógica. Entonces, con base en estas ideas y con base en su gran propuesta, la dialógica es un paradigma complementario de lo complejo, es un paradigma subyacente o incluso puede rebasar a la transdisciplina y a la complejidad. Bueno, yo le diría una cosa, ¿ya? Y tengo también una anécdota para eso, porque apenas se va a publicar un libro sobre sociología dialógica que en algún momento unos profesores, un profesor, no unos profesores, uno le gustó la idea, pero me dijo, no, es que eso tienes que meterlo dentro de la verdad, de la visión de Morán, ya, el otro me dijo, eche para adelante con eso, ya, la perspectiva dialógica, desde donde yo la entiendo, no es la perspectiva dialógica donde se entiende desde la perspectiva de Morán, o desde la perspectiva de Freire, o desde cualquier, digamos, otra perspectiva. O sea, ya de hecho, incluso como comencé la visión, ¿verdad?, socioantropológica, ahí está planteándose algo, ¿verdad?, muy diferente. Y otra cosa, ¿ya? La perspectiva dialógica tiene una forma inversa de ver la dialéctica. O sea, a ver, en la dialéctica y sobre todo la dialéctica marxista materialista, la contradicción es el motor, por ejemplo, el motor de la historia. Recordemos eso, ¿verdad? El manifiesto comunista de la historia de la sociedad hasta nuestros días, la historia de la lucha de clases, ¿ya? Entonces, la historia, digamos, la violencia es la partera de la historia y todas las cosas. La visión de ley, de ley dialéctica, es que la contradicción prima sobre la identidad. Dentro de la lectura dialógica,
para mí tiene un referente incluso en los presocráticos, pero yo pudiera decir, no, realmente en los presocráticos no. Incluso la visión más dialógica sería la de Cristo, pero bueno, vamos a dejar eso para no meternos en teología. La visión de hacer primar la identidad, o sea, si hay un proceso digamos, de desarrollo, y pensemos en cualquier cosa de la naturaleza, desde la naturaleza, digamos, biótica, abiótica y antrópica, o sea, desde cualquier región de la naturaleza, es porque coexiste o hay eso que pudiéramos llamar complejidad, pero una complejidad irreductible, no una complejidad que evoluciona. Nosotros todavía no entendemos que el universo es un universo ordenado, de que la vida funciona gracias a un orden y que hay una estructura, ¿ya? Y que esas estructuras son inmodificables, que se pueden romper, sí es cierto, pero se disuelve la visión del sistema. Entonces, ahí pudiéramos incluso, yo diría, pues podríamos relacionar más lo dialógico con la visión de sistema de Bertalanffy, o sea, que con la visión de Morán. Entonces, hay una visión. Ahora, ¿qué es lo que sostiene? Bueno, veamos otra vez a lo presocrático. El logos, ¿verdad? La visión de que hay un cosmos, y el cosmos implica que hay un orden. ¿Cómo explicamos el orden? Ahora, desde la ciencia no pudiera haber ciencia. Es imposible la existencia de la ciencia sin un universo que, aunque esté en entropía, por plantearlo de esa forma, ya incluso en lo social, en la entropía social, es un universo estructurado, ordenado. O sea que, por decirlo, así como los primeros griegos o filósofos griegos, o por lo menos presocráticos, tenían una especie de Dios subyacente a eso, unas explicaciones en lo que tenían que recurrir a Dios para explicar el orden. Dentro no pudiéramos nosotros entender, y ahí tomaría, digamos, no la visión dialógica, sino la visión dialéctica desde Hegel, de que hay una unidad, hay una identidad que prima sobre los contrarios y que es en esencia explicable. No podemos, a ver, el planteamiento de Hegel diría, bueno, todo lo real es racional. O sea, o sea, si lo real no fuera racional, no pudiera haber ciencia. Aunque no todo lo racional es real, precisamente porque los paradigmas se plantean las descalificaciones y las diferentes lecturas de la realidad. Entonces tenemos, ¿verdad? De ahí que hay una posición, digamos, epistemológica basado en un orden. Ahora, explicar el orden ya implica meternos en un plano metafísico y en un plano teológico realmente. Entonces, esas serían más las bases que están mucho más allá de lo epistemológico. Podría decir, hay una base incluso religiosa, si se quiere llamar así, o teológica, del paradigma dialógico, para poder entender el orden. O sea, no podemos entender el orden, ¿no? Bueno, vamos a darle orden a esta grata conversación que hemos tenido en la noche de hoy con el doctor Miguel Chajín, quien de manera amplia y además con muchos ejemplos o anécdotas y experiencias vividas, dirían algunos, ¿verdad? Nos ha dado a conocer esa vinculación con lo que significa el paradigma dialógico. No nos va a quedar mucho tiempo, tengo manitos levantadas, tengo otras preguntas y eso es interesante. Estamos ahí apegaditos al tiempo. No sé si pudiéramos darle solo para que formulen la pregunta y el doctor Chajín les contesta después por el chat brevemente, si puede. Y si no, porque ya estamos en el tiempo, Miguel, para la presentación, y Sí, compañeros, para la presentación de los ponentes de esta noche. perfecto. Entonces nos disculpan Horacio, Mónica, Santiago, que tenían su mano levantada por allí. Te dicen que son excelentes los ejemplos, muy comprensibles, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta relacionada con si el paradigma sustancialista y mecanicista de la modernidad consolidó una comprensión de saberes que se apoyaba en secuencias ordenadas, por aquello del orden,
de análisis, explicación y relación causal. O sea, es un poco lo que tú estabas explicando, te lo están preguntando por allí. Creo que más adelante en alguno de los documentos, textos o artículos que tiene el doctor Miguel Chajín, ustedes van a encontrar respuesta a estas interrogantes. Además, el doctor Mario puede Si responder te quedas, si te quedas durante la sesión, pues probablemente hagas Mire, anotaciones en la aquí decimos introducción. que picamos la pelota. Esa pregunta la podría responder después el doctor Mario, que va por ese lado. Que va por No, ese no, lado, tranquilo, exacto. tranquilo. Ya, es broma, es broma. Y si no, Bueno, y te quedas y puedes estar aquí claro, presente, a lo mejor vas viendo la relación. claro, Bueno, claro que sí. muchísimas gracias, mi apreciado doctor Miguel Muchas Chajín. gracias, Placer siempre tenerlo entre nosotros con este muy amable. intercambio. Y vamos a darle continuidad, además de darle las gracias en nombre de todo el equipo de la Universidad Villa del Carbón, ¿verdad? Por su excelente disertación. Muchas gracias, muy amable.